Hola gente, ¿cómo va eso? Bueno, como les decía en el video anterior, le iba a agregar un búmetro, tanto para los que querían hacer el tema del detector de rayos o tormentas eléctricas, como para los que querían hacer la radio. Le agregué acá el búmetro, que es el KA2284, que como pueden ver es muy sencillo, es ese integrado que está ahí negro, que es un encapsulador tipo zip, que es simple. O sea, no tiene pines de los dos costados, o sea, que es fácil porque podemos sacar pines para arriba y para abajo. Tenemos 5 LED. La Tagit dice que pueden poner eh, los LED directamente, todos juntos, sin resistencia, porque adentro tiene lo que es un CCR, que es un control de corriente constante, un regulador de corriente constante, que regula cada salida a 15 mA máximo. O sea que los LED van a tener máximo 15 mA. Ellos dicen poner todos los ánodos en paralelo, ya que es ánodo común, y poner una única resistencia para los 5 LED. Lo que pasa es que si ustedes encienden un LED o los 5, dependiendo del estado en el que se encuentre el búmetro, si hay una sola resistencia para los 5 LED, va a hacer que varíe el brillo. Entonces yo eso lo cambié y le puse 5 resistencias, una por cada LED y listo. Después tenemos una entrada. Este búmetro tiene comparadores operacionales. Comparadores operacionales, quiere decir que tiene 5 operacionales, uno por cada salida, y un comparador. Tiene un amplificador también. Y tenemos dos pines más, que son la entrada del amplificador para que el búmetro funcione, y una salida, por si queremos filtrar. Por ejemplo, la salida del amplificador tenemos lo que sería, no encuentro la virome, acá. Tenemos lo que sería esta es la entrada, y después tenemos acá todos los comparadores, en realidad los 5, cada uno con su LED. Bueno, imagínense que están todos conectados como se debe, los LEDs y toda la bola. Y tenemos esta entrada, que es el pin número 8, y tenemos también acá, que es el pin número 7. Tenemos porque acá podemos meterle, por ejemplo, un filtro, que podría ser un RC. Y de esta forma lo que hacemos es que, si ustedes le sacan directamente estos dos o le ponen un valor muy chico, lo que va a pasar es que los LED van a encender de forma muy rápida. Encienden y apagan muy rápido, y eso va a hacer que el brillo sea menor también. Si ustedes le ponen un valor más grande de capacitor, por ejemplo, los LED van a encender y va a tener un delay de apagado cada LED. Un delay que no es un delay muy grande, pero es un delay que está bueno a la visual porque deja el LED un poquito más encendido y bueno, para mí queda mejor. En este caso yo puse un capacitor y una resistencia de un capacitor de 10 micro, una resistencia de 10K. Y después tenemos acá, van a ver otras dos resistencias y otro capacitor cerámico, que es un divisor resistivo y un filtro de desacople de continua. Esto es porque este circuito funciona tanto en continua como en alterna, obviamente, pero acá estoy usando alterna porque estoy usando el audio, ¿no? Y tenemos un divisor resistivo porque otra de las cosas que tiene de bueno este integrado es que tiene mucha ganancia de entrada, lo cual nos viene muy bien, ya que si tenemos que medir una señal de muy bajo nivel, con este integrado no necesitamos poner un preamplificador a la entrada. Es un integrado bastante barato, son solo 5 LED. Yo entiendo que los búmetros a veces son lindos que tengan 20.000 LED, pero la verdad es que a veces con 5 LED alcanza. Uno quiere mostrar estados o quiere mostrar un nivel de algo, por ejemplo detector de rayos o de actividad eléctrica en atmosférica. Si ustedes quieren medir eso, que tenga 5 LED o 20 LED, tal vez le da lo mismo, porque ya cuando empiezan a ver que enciende 2 o 3 LED, ya quiere decir que hay algo de actividad. Bueno, eso es lo que les quería mostrar de este video, este update que le hice al video. Les voy a dejar en la descripción la nota de este circuito búmetro, tanto como la de esto, que ya lo vieron, pero se los voy a dejar igual. Acá tenemos la radio. Ahí bajamos el volumen y se ve que los LED encienden menos o no encienden. Acá encienden más. Bueno, es un búmetro, tampoco hay mucha ciencia. Esto mide unidades de volumen, de ahí viene la palabra BU y después metro de medición.
Tenemos el mismo circuito que teníamos antes con los dos amplificadores, los dos transistores de RF, lo que sería el amplificador de audio. Le agregué acá unos capacitores de filtrado de fuente que no los tenía en el circuito, pero depende de la fuente que estén usando. Si van a usar pilas no lo necesitan, si van a usar una fuente sí. El resto es lo mismo. Algo que les quería mostrar, que yo estuve mirando, y bueno, yo en realidad lo uso hace un tiempo y ahora hay versiones más modernas y demás, es una manera fácil, aunque después voy a hacer el video del Grid Deep Meter o del ondámetro de absorción, que es un instrumento que no es más que un oscilador del tipo Hartley o Colpit. Bueno, a veces también hay puente de Wayne, depende cómo esté hecho, pero es un oscilador en base a un transistor. Suele ser un transistor JFET, que lo que hace es, ustedes le ponen un circuito tanque, como por ejemplo a ese oscilador, y el oscilador va a oscilar una frecuencia. Al mismo tiempo le ponen un medidor de aguja, por ejemplo un microamperímetro, y lo que hacen es acercarle a este circuito tanque, por ejemplo, otro circuito tanque, por ejemplo otra bobina y otro capacitor, qué sé yo, esto con un capacitor en paralelo, se lo acercan. Y lo que tienen que hacer es ir sintonizando con el capacitor variable y el búmetro, o que puede ser digital, ya vemos, o puede ser de aguja, les va a mostrar una depresión. O sea, ustedes van a ver que la aguja se mueve rápido solamente cuando pasan por una frecuencia. Eso es porque se iguala la frecuencia de lo que sería la bobina o el tanque a medir con el tanque que tenemos en el instrumento de medición. Cuando se igualan es porque nosotros sabemos qué frecuencia tiene. Eso es para medir frecuencias desconocidas en tanques. La salida de ese equipo puede ir a lo que sería un frecuencímetro, esto, o un osciloscopio, o alguno que hagan ustedes, y pueden saber con bastante exactitud qué frecuencia tiene el circuito tanque que están midiendo. Y todo esto lo que tiene de bueno es que no tienen que sacar el tanque del circuito. ¿Por qué? Si yo quisiera saber qué frecuencia tiene esta bobina, este capacitor, este circuito tanque, tendría que sacar esto de acá, poner un oscilador, medir la frecuencia y demás. Y está bien, va a funcionar, me va a dar un estimativo de frecuencia, pero la realidad es que cuando yo le pongo todo este circuito, tenemos otra capacidad, una capacidad de entrada al amplificador de RF, los cables, el protoboard, además hay capacidades por todos lados, parásitas por todos lados. Capacidades, inductancias y resistencia, ¿no? RLC tenemos en todas las uniones, cables y todo lo que tenemos. Entonces, si ustedes sacan el circuito van a medir, por ejemplo, 800 kHz. Si sacan este tanque y lo ponen en un frecuencímetro. Y cuando lo ponen acá, por ahí tienen 795 kHz. Que esa diferencia hace que se escuche o no se escuche una estación de radio. Entonces, si ustedes usan un circuito que no sea invasivo, que no tengan que sacar el tanque para medirlo, por ejemplo, el grid emitter o el ondámetro de absorción, lo que van a encontrar es que van a poder medir la frecuencia sin sacarlo del circuito. Y eso está bueno porque va a ser más exacta la medición. Por ejemplo, si están sintonizando alguna bobina en el circuito impreso o una antena microstrip que lleva sintonía con un capacitor y demás, y va conectado a un integrado o algo, si ustedes la sacan del integrado, el integrado ya tiene una capacidad y demás que se va a alterar y no va a servir. Bueno, no importa. Yo lo que les quiero mostrar es un VCO. Para los que no saben qué es un VCO, es un oscilador controlado por tensión. Lo que es el VCO es un oscilador el cual la frecuencia de salida depende de una tensión de entrada. Por ejemplo, una tensión que puede ir entre 0 y 5 volt, y si yo voy variando la tensión, varío la frecuencia en la salida. Eso es un VCO. Obviamente varían los valores y demás. Hay muchos tipos de VCO. Por ejemplo, los PLL adentro suelen tener un VCO. Por ejemplo, 4046 tiene un VCO adentro que llega hasta el megahertz, más o menos. Pero en circuito de radio un megahertz es poco. Entonces, hay otro circuito integrado que se llama MC 1648, que es un circuito que es únicamente un VCO, no tiene otra cosa adentro. Y ese VCO se encarga tiene dos entradas que son para poner un circuito tanque, está diseñado para eso. La alimentación, un control automático de ganancia, una AGC, que pueden usarlo o no, le ponen un capacitor y queda deshabilitado, entre comillas. Y una salida que es una salida de frecuencia. Entonces, ustedes van a tener un circuito que en su interior tiene
Bueno, acá tenemos la alimentación, tiene 2 pines de masa, 2 pines de BCC, una salida, una GC, control automático de ganancia, esta es la salida, y acá tiene 2 entradas. Este es el VCO. Ah, perdón, estaba viendo cualquier cosa. Pasa que si miro la pantalla del celular para escribir, escribo cualquier cosa. Bueno, acá tenemos donde nosotros vamos a poner nuestro circuito tanque. Voy a bajar la radio porque ya veo que me van a putear de vuelta con el sonido. Listo. Acá van a poner el circuito tanque, que va a tener una frecuencia, que va a ser lo que yo le decía el otro día, que la frecuencia de corte va a ser 1 sobre 2pi raíz de LC. Ustedes hacen este cálculo y van a saber qué frecuencia opera este circuito tanque. El circuito tanque adentro tiene un arreglo de un circuito oscilador en el interior y tiene una salida de oscilación. Acá van a ver una oscilación. Este circuito tanque puede ser así, o puede ser la bobina con 2 varicap, por ejemplo, donde este varicap, mediante una resistencia, controlan con un potenciómetro. ¿Ven cómo está acá? Estos 2 puntos se unen acá, ¿no? Y acá con este potenciómetro ustedes varían la tensión de vías. Lo van a leer en varios lugares. Vías es polarización. Y esa polarización de estos diodos varicap va a hacer que varíe como si fuese un diodo variable. Pero es más cómodo porque en vez de tener que poner un capacitor variable, ponen un potenciómetro común y listo. Y aparte es más barato, ¿no? Porque un capacitor variable como estos que están acá, no solo que son caros porque no se consiguen, sino que es muy difícil encontrarlos. Entonces es más fácil encontrar un potenciómetro. Este circuito es muy simple, no tiene más que eso. Yo les voy a dejar una nota que explica paso a paso de lo que estoy hablando porque es más importante. Y después si les interesa, porque tal vez no les interesa a todos, puedo hacer un videito un poco más detallado de esto y hacer algo un poco mejor. El video del ondámetro de absorción o el grid emitter lo voy a hacer porque es un instrumento que está bueno y es muy fácil de hacer. Pero este no venía de más tampoco. Bueno, yo hice un circuito. Discúlpeme que no le gusta cómo está hecho, pero es una manera muy sencilla de hacerlo. Acá tenemos el MC1648. Tenemos acá, perdón, lo que sería la resistencia del capacitor de salida, porque la hoja de datos nos especifica que tenemos por una resistencia de 1200 ohms para tener una impedancia de 50 ohms en la línea de transmisión si conectamos un instrumento de medición. Capacitor de desacople, acá tenemos otro capacitor que es el del AGC, capacitor que va a masa de 100 nano, y después no tenemos más nada. Estos 2 pines de acá son estos 2 pines de acá. Y después yo le puse un BNC como para que sea más lindo, pero no cambia nada. Una alimentación anda con 5 volt, y lo que yo les voy a mostrar ahora es a qué frecuencia está operando esto, sacándolo de acá y poniéndolo acá. Para eso vamos a apagar esto, porque si no va a hacer ruido cuando lo saque, porque va a tratar de encontrar un capacitor que no tiene. Y esto que está acá, ahora se me va a recontra complicar. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer con una sola mano, voy a tratar de hacer todo. Vieron que no toqué el dial ni nada. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Este que es masa. Acá. Y este que es positivo. Va acá. Tenemos la punta mágica del osciloscopio sin la punta. Y vamos a meter acá adentro. Bueno, eso es lo que hicimos. Hasta ahora, la salida del osciloscopio lo alimentamos con 5 volt y conectamos esto. Y en el osciloscopio ya tenemos una señal. Vamos a bajar un poco acá. Y acá nos está mostrando claramente 817 o 20 y pico. En realidad el osciloscopio se está moviendo un poco. Vamos a hacer un autoset. 820 promedio de lo que sería kilohertz. Estamos sintonizando 820 kilohertz, que es lo que ustedes van a decir, bueno, pero en 820 kHz si agarran una radio de verdad, van a decir, no estaba eso que estaba escuchando. Y bueno, ahí entra en juego lo que yo les decía recién. Si hay una capacidad parásita, un RLC en algún lado de acá, que obviamente lo hay, que se suma a este circuito tanque porque hay un capacitor, y bueno, van a variar un poco la frecuencia. Pero es como para tener una idea, ya que este circuito es invasivo. Ahora, si yo varío esto,
Ahí le di para el otro lado. Tenemos 750 kHz. Y si lo doy para el otro lado tendría que aumentar la frecuencia. Bueno, ya se salió, así que ya que se salió todo, vamos a dar rosca. Y lo llevé para el otro lado. Y para el otro lado no nos están midiendo nada. Y no nos están viendo nada porque nadie me avisó que se salió esto. Y acá tenemos 2.35 MHz, o sea 2300 kHz. ¿Se acuerdan en el video anterior que yo les decía que la bobina, que si ustedes tienen que poner... El video anterior no, creo que en el dos videos anteriores, el que empecé con la radio, que tenían que tener un valor de una bobina, porque si ustedes ponían una bobina que era de un valor que estaba fuera de rango, lo que iba a pasar es que algunas estaciones se iban a quedar por afuera, y por más que variemos el capacitor no lo íbamos a encontrar. Ustedes miren lo que pasó. El fondo de escala del capacitor es un capacitor para radio AM, o sea que está pensado en una radio y tiene el valor que va. Pero la bobina no, la bobina está hecha a mano, le puse un par de vueltas y dije, bueno, a ver qué pasa. Vemos que a máxima frecuencia, donde el capacitor este nos dice 1800 MHz, que es una frecuencia comercial para AM, tenemos 2.3 MHz. O sea, tenemos 800 kHz de más o menos. Eso es porque la bobina es más chica. Si nosotros aumentamos la cantidad de espiras, bajamos la frecuencia. Entonces tendríamos que ponerle más vueltas para que el fondo de escala del capacitor variable sea 1800 MHz, 1800 kHz. Y el mínimo de escala del capacitor nos daba 750 kHz, cuando en realidad la M tiene 500 kHz. Entonces nos estamos dando cuenta que claramente la bobina es más chica de lo que tiene que ser y tendría que tener un poco más de espiras. Eso también nos va a jugar en contra a la hora de ponerlo en la radio, ya que la radio no va a sintonizar todas las estaciones, sino que va a sintonizar una gama de estaciones. Lo que yo voy a hacer para el próximo video, después si quieren o no, igual es así, no hay mucha vuelta que darle, es hacer una bobina con un poco más de espiras. Y bueno, voy a tratar de calcularla, ya que tengo un LCR por ahí tirado o un medidor de inductancia, voy a calcularle bien la inductancia como para ver cuánto tiene. Pero acá ya se dan cuenta la importancia que no solamente es el circuito tal que decir, pongo una bobina y un capacitor en paralelo y está todo bien, sino que también hay que saber qué rangos manejar, porque si ustedes se van de frecuencia en la banda lateral superior e inferior, se van a ir de banda y no van a entrar en la banda que ustedes quieren, que es la banda broadcast, donde van a encontrar las estaciones de radio. Esto va a pasar para cualquier cosa. Si ustedes operan, se hacen un sistema el día de mañana para operar con XB a 2.4 GHz, y bueno, estamos en la misma. Si el ancho de banda del canal es de 500 kHz, y ustedes hacen una bobina que no va, y por ahí tiene un ancho de banda que es más estrecho de 10 kHz, 100 kHz, y no les sirve. Directamente no funciona. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Es muy sencillo. Acá, digamos que en este circuito lo más complicado que tenemos es el búmetro. No, mentira. Lo más complicado que tenemos no es tan complicado, pero es hacer la bobina y el capacitor. Pero, qué sé yo. O sea, pueden hacerlo tranquilamente. Este circuito se consigue acá. Hoy en día hay un reemplazo para este MC1648, que es un modelo nuevo que sacaron, porque este en teoría está discontinuado, pero se sigue consiguiendo, que es un modelo que llega hasta 1.1 GHz. Ya estamos hablando de cosas más importantes, por ende esta cajita que está hecha así a mano ya nos va a jugar un poco en contra, aunque está hecha así para que tenga más aislación y demás, porque aproveché un PCB y soldé por adentro. Toda esta caja está hecha de PCBs recortados y toda la parte de adentro es el cobre que está soldado para que sea tú una caja metálica y no, o sea, una especie de filtro de RFI, pero bueno, casero. Bueno, quería mostrarles eso. En la descripción van a encontrar la nota sobre esto y todo lo demás, pero bueno, me pareció interesante que lo vean y que al que le interese me avise y demás. Bueno, hay otras formas, como les decía, de hacer esto. Como saben, en vez de usar el capacitor pueden usar dos diodos Varicap. Si no tienen Varicap, y aparte porque son caros, hoy en día creo que cuestan unos 15 pesos cada Varicap, 10 pesos, depende del modelo. BB105 está a 10 pesos cada uno. Igual el BB105 les va a servir para frecuencia, si quieren hacer un receptor de FM comercial, en 100 MHz por ahí, porque si no es muy baja la capacidad y va a ser muy alta la frecuencia.
Pero bueno, si quieren pueden usar un diodo rectificador en lugar de un varicap. El diodo rectificador tiene una capacidad de un nanofaradio aproximadamente, por ende viene muy bien para esta radio. Yo después voy a probar, voy a poner la bobina y voy a sacar este circuito que tengo acá, este capacitor variable, y voy a poner un potenciómetro con los varicap, que van a ser diodos 1N4007 o 1N4148, para aprovechar el nanofaradio que tienen de capacidad. Así que esa es otra posibilidad. Y bueno, dejen los comentarios que quieran, consultas, sugerencias y toda la bola, así vemos en otro video. Bueno, gente, chao.